Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Yanni Mahakromkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestra programación. Se trata de una cápsula teórica de uno de los talleres psicofísicos que impartimos regularmente en nuestra escuela. Es el yoga holístico o el Yogtan que impartimos en su versión activa los días martes en la noche, después de la parte teórica, y los jueves en la noche hacemos la parte pasiva, la parte postural. Bien, la parte activa se basa, aparte de nuestra experiencia de casi 4 décadas en ese sentido, más que 4 décadas en esta vida, se basa en la parte activa de energética, Kundalini Yoga, danzas tántricas, respiraciones de fuego, etcétera, seguida por la parte devocional, Bhakti Yoga, técnicas más pasivas, mántricas y danzas de paso universal y danzas circulares, etcétera. Todo para complementar. Así la gente que tiene dificultades de sentarse en el suelo, tiene problemas de rodillas o no le gusta muy quieto, justamente este es el taller que puede convenirles. Es igual como una danza en sentido de yoga, porque danza pura vamos a hacer los días miércoles en la tarde en la noche con nuestro taller de Yogchi, danza holística. Los días jueves hacemos la versión pasiva, comenzando con un poco de calentamiento después de la parte teórica interna. Después vamos a las posturas descendentes, Hatha Yoga. Después viene la relajación, Nidra. Después posturas intermedias para la meditación, que es Raja. Y después posturas ascendentes, Vinyasa. Todo transcurre en dos grados generales. Un grado básico, todas las técnicas básicas. Después un grado más detallado con variantes. Entonces vamos intercalando, especialmente para las personas constantes hacemos las técnicas. Si no hay gente nueva, avanzamos un poquito. Cuando hay gente nueva, regresamos a lo básico. Así transcurre. Normalmente damos lo básico en un trimestre y lo secundario en otro trimestre, porque el tercer trimestre y para avanzados nos concentramos en técnicas meditativas. Entonces vamos profundizando con toda esa base general y específica a ir a la esencia de ese taller, es la esencia del yoga, que es unión, el yoga tántrico, yogtan, por eso tiene ese nombre, le hemos denominado como referencia. Entonces se convierte la clase técnica en un viaje místico. Y los que quieren ser monitores en nuestro sistema, en una de las dos especialidades o ambas especialidades, entonces hay otro curso, el cuarto grado es monitores, para completar un año lectivo con sus 14 módulos, dos de inicio, 8 centrales, dos finales y dos adicionales. Así las personas que quieren inscribirse para monitores son cursos de inscripción trimestral prácticamente, con evaluaciones y certificado al fin. En cambio, los que quieren venir regularmente, inscripción mensual, preferiblemente mes calendario. Y los que quieren hacer la prueba tienen que escribirnos, tienen acceso a una clase principal. El resto es, como se dice, una donación, un aumento según las participaciones, porque uno puede participar en otras clases también, si puede y si quiere también, como Tai Chi pasivo y activo en las tardes de los martes y jueves, como la sanación holística, Chipran los miércoles en la tarde y la danza holística Yogchi los miércoles en la noche, además de otros talleres especiales como culinaria antes de mediodía, relajación y filosofía después de mediodía, meditación, nuestra meditación central los días viernes en la noche, convivencias intensivas los sábados en la tarde, complementos de esas convivencias sábados en la noche, rituales solares los martes y jueves en la mañana temprano, rituales lunares de alquimia,
los viernes y sábado en la noche. A grandes rasgos. Igual tenemos talleres combinados, mixtos, durante el día, cerca de mediodía, internacional y bilingüe. Así tenemos varios alumnos en ese sentido que pueden a esa hora y quieren una combinación, varía de día a día. También atendemos a nivel personalizado. Siempre nuestras armonizaciones incluyen una armonización general, dando ejercicios personalizados, indicaciones dietéticas y radiestésicas. También puede incluir más adelante regresiones y reprogramación y maestría con registros akáshicos. Cualquier contacto con nosotros, Magani Mahasa, Instagram o Facebook. También pueden ver algunas cápsulas que hemos subido a nuestro canal de YouTube, Armon-22. Bien, como de siempre, vamos a leer parte de un artículo y hacer los comentarios. Estábamos en las últimas semanas revisando varias frases importantes de algunos maestros de yoga, de tai chi, de sanación, de danza, etcétera. Y justo ahora estamos con un gran maestro muy famoso, es Iyengar. Vamos a leer las 100 mejores frases de él. Iyengar, BKS Iyengar, Bellur Krishnamachar Sundararaja. Iyengar, también conocido como Yogacharya Iyengar, fue el fundador del yoga Iyengar o Iyengar. Fue considerado como uno de los maestros de yoga más importantes del mundo del siglo pasado y hasta principios de ese siglo, porque murió el 2014 a los 96 años, longevo. Estaba por morirse de tuberculosis y de todo, y su cuñado lo salvó, el gran maestro Krishnamacharya, que dejó varios discípulos en la India y que después se esparcieron en todo el mundo. Y practicó yoga más de 75 años. Por enfermo, por débil, porque estaba a punto de morir, hizo yoga y vivió 96 años y murió bien. Y muy famoso en la India, le hicieron muchos programas y siempre mantuvo un buen cuerpo, bien lúcido, escribió varios libros, dejó varios hijos, etcétera. Entonces vamos a leer un poquito y comentar algunas cosas. Dice, si todo el mundo practica yoga, las farmacias tendrían que cerrar. Bien, las farmacias modernas se basan en medicina alopática, que contrarresta síntomas con productos químicos que, aunque sacados de la naturaleza, pero alterados, y le ponen varios factores químicos para contrarrestar algún síntoma, alivia aparentemente, pero dicen en las recetas que tienen efectos siderales y un montón de cosas. Entonces cura una parte y termina perjudicando otra parte, porque la gente le interesa, está programada para ver solamente el síntoma y el alivio, pero la raíz del problema es más complejo y necesita otro tipo de terapia. Incluso las terapias hierbales, la medicina ayurvédica es mucho más profundo y natural, etcétera, pero siempre recomiendan meditar, respirar, hacer toda una disciplina integral. Así no basta practicar otro tipo de o tomar otro tipo de medicamento que puede ser más natural o vibracional, que es mejor, más orgánico. Practicando el yoga integral, ahí uno ya no necesita medicina. Es de la medicación a la meditación, porque la esencia del yoga, que viene prehistóricamente de los Himalayas, de las altas montañas, de las mesetas, entonces la base es la meditación para lograr esa unión entre micro y macro, entre interno y externo, entre cuerpo, alma y espíritu. Dice también nuestro maestro Iyengar, dar no nos empobrece, ni retener nos enriquece. Es asunto de karma. La perfección de asana o la postura firme y cómoda es un requisito ineludible para poder obtener
pleno beneficio del pranayama o el control respiratorio yógico. Obviamente su método de él, porque hay diferentes métodos en yoga, del hatha yoga, el yoga físico o psicofísico, consiste en hacer las posturas completas y las personas que tienen dificultad, como la mayoría de la gente, pueden usar sillas, pueden usar sogas, pueden usar ladrillos, almohadas, algunos props, como se dice, para corregir la postura tiene que estar rígida, tiene que estar bien correcta para que pase la energía según esa metodología y efectivamente es así, funciona, por eso es famoso ese estilo, aunque no siempre por el cuerpo bien enderezado pasa la energía completa. Hay otras vías que pasa la energía sin ese requisito que es muy recomendable, obviamente. Una persona que no come adecuado, no tiene postura adecuada, no hace ejercicios, no vive en un ambiente armónico, no tiene pensamiento positivo, no hay cómo pase la energía, porque hay varias cosas, varios canales que no están adecuados. A aquel que está deprimido, abatido, próximo al derrumbe mental, el yoga le eleva al espíritu, porque el yoga no es solamente físico, el yoga es físico, emocional, mental a nivel inferior, después a nivel intermedio energético, trabaja el cuerpo energético que se asocia con el sentimiento, con el alma, y después a nivel superior, con la meditación, la concentración, trabaja el espíritu. El espíritu es la chispa divina en nosotros, los chakras superiores. Los chakras medios constituyen algo llamado alma o atma. Y los chakras inferiores es el cuerpo, el ego, el yo inferior, que es sensaciones, emociones y pensamientos. A quienes se consideran personas altamente evolucionadas y se sienten orgullosas de sí mismas, el yoga les recorta el egoísmo. A veces una persona se cree, pero cuando hace todo ese proceso yógico integral, le baja el humo, le baja los humos, eh, agacha el monio, como se dice. Entonces una persona vuelve más humilde haciendo esa disciplina espiritual de conexión. Obviamente parte importante del yoga es la parte ética, Shila Yoga. Al inicio tiene que seguir algunos principios éticos, yama y niyama, lo que no hay que hacer y lo que se recomienda hacer como buenos hábitos. Entonces recién se le revela de a poco el secreto del yoga y no solamente la parte física, porque hay posturas, hay respiraciones, hay detalles, hay secretos que normalmente están en la metodología y en el maestro. Cuando uno entra en una línea iniciática, ahí la importancia no es solamente lo que está escrito o lo que se ve, sino hay secretos pequeños y vivos, no secretos muertos en los libros. Entonces ahí se le revela esto. La meta principal del yoga es la realización del sí mismo o la elevación del cuerpo y de la mente hacia el alma. Obviamente yoga integral significa el sí mismo es el alma en realidad. Ahí uno puede decir mí mismo en el cuerpo, sí mismo en el alma y él mismo quizás en el espíritu, él la divinidad. Entonces aquí está el cuerpo, aquí está el maestro, aquí está la divinidad, el Dios interno. Y hay que realizar todos esos tres. Autorrealización se llama en yoga. Entonces, aquí tenemos el actor, aquí tenemos el personaje, por decir, y aquí tenemos el avatar o la marioneta, por describirlo mejor. Ningún estudiante de yoga puede dejar de lado el cuerpo, que es la envoltura del alma. Es muy importante, hay que trabajar el cuerpo, no se puede ir directamente al alma sin pasar el cuerpo. Un cuerpo no adecuado, no trabajado, no sirve como canal para la energía que viene desde el espíritu a través del alma. Una comprensión limitada solo puede ofrecer a otros un conocimiento limitado, claro. Eh, Cuando no hay el despertar en especial. Cuando hacemos un asana o postura firme y cómoda o estamos en ella,
Necesitamos libertad de cuerpo y también de mente. Tiene que haber, las posturas tienen que estar un poco libres en un ambiente eh, más cálido. Si no hay que hacer más calentamiento. Entonces ahí hay la libertad del cuerpo para estirarse bien, porque el estiramiento especialmente de la columna es clave en todo esto. Y ahí la mente se adapta y va hacia el alma y el espíritu. Hay un concepto básico en el yoga y es que le permite a uno ser dueño de las circunstancias en vez de su esclavo. Uno vuelve amo de sí mismo, amo de sus circunstancias. Sí mismo significa el yo inferior, el esclavo, el empleado, el trabajador, el alma, el yo intermedio, la inteligencia emocional, por decir, y la parte superior, el yo superior de las verdades arquetípicas. El yoga es acción hacia la no acción, obviamente, porque es acción en el mundo de la materia. La no acción es el no tiempo, trasciende el tiempo de Cronos limitado hacia Kairos, hacia el tiempo ilimitado, pero se basa en la acción hacia la inacción. La luz espiritual resplandece solo al cabo de largos años de práctica. Obviamente no es fácil llegar a que eh, uno trabaja desde el alma en cuarta y quinta dimensión y se ilumina, se enciende el foco arriba, la luz divina en uno. Necesita años de práctica. No se sabe, algunos necesitan menos años, otros más años, depende de vidas anteriores, depende de la intensidad, depende de las bendiciones también. Hay efectos mágicos que suceden para que suceda eh, ese tipo de logro. El yoga aporta claridad intelectual y estabilidad emocional, claramente. Mis palabras no deben ser escuchadas, sino reflexionadas. Entonces las personas cuando escucha, como decir, entra de aquí, sale de allá. Sin reflexión, sin el filtro, sin el discernimiento de jnana, no hay esa comprensión profunda y esa manifestación de cambio también, el cambio hacia el interior, hacia el superior. El yoga es transformador, no solo cambia nuestra forma de ver las cosas, sino que transforma a la persona que ve. Es un método importante, es patrimonio de la humanidad como el Tai Chi para transformación. Es un método muy antiguo, milenario, viene de la prehistoria y después viene codificado históricamente desde Patanjali con libros, con escritos, primero el yoga genérico, después el yoga técnico viene y después viene el yoga actual, yoga moderno, el yoga más difundido a nivel mundial, empezando con lo físico y espiritual, después integrando muchos aspectos del yoga que se conoce ahora. El cerebro no está hecho para la acción, sino para la reflexión de la acción. Claro. La libertad con disciplina verdadera es verdadera libertad. Sin disciplina verdadera, integral, holística, amena, no hay libertad verdadera, hay libertad aparente. El objetivo del yoga es calmar el caos de emociones en conflicto, emociones y mente. Se dice que tenemos una escala de creencia y las emociones se ponen al servicio de esa escala de creencia. Y según los chinos también, y en algunas escuelas dice que son juntas. La parte psicoemotiva va juntos. Siempre uno se emociona al pensar y piensa al emocionar. Van juntos. Depende porque según el budismo, eh, primero viene el pensamiento, como el yoga. Según el cristianismo y la parte más devocional, el bhakti, primero viene las emociones, el sentimiento, el amor, y recién viene el pensamiento. Según los artistas marciales y los tántricos, primero viene la acción, la fluidez, recién viene emoción y pensamiento. Al final son tres ángulos o tres patas de la misma mesa. El conocimiento ilimitado solo puede dar una práctica limitada. El cuerpo es la institución, el maestro está dentro. Claro.
Y hay que despertar a ese maestro o mago, magisterio. ¿Dónde termina la necesidad y empieza la codicia? Quien sabe esto tiene una mente religiosa o espiritual. La libertad es ser libre de las cadencias, de las cadenas, de los miedos y deseos. Lo que decía también el budismo. Nuestro sufrimiento viene por ignorancia y la ignorancia viene porque hay deseos, hay apegos. Y la liberación es a través de cierto método. Él pone métodos de 8 etapas, Patanjali pone método mucho más técnico de otras etapas. El Buda histórico, que es el despierto, pone etapas para el despertar, el darse cuenta plena. En cambio, Patanjali pone esos pasos, 8 pasos, Ashtanga Yoga, para el despertar técnico y obviamente el despertar de la conciencia, pero va más con prácticas específicas de pranayama, respiración, de concentración, de sonido, de posturas, obviamente de dieta, etcétera. Entonces, parece que los dos caminos van paralelos y son necesarios. Al final hay que ser iluminado y despierto. Haga los asanas a conciencia y conscientemente. No es hacer postura y dormir en la postura o hacer simplemente lo externo. Eso involucra mucho trabajo de energía, circuitos de energía, chakras, meridianos, capas áuricas, tejidos constitutivos, calderos de longevidad, de magia, de inteligencia, conciencia, etc. Todo conocimiento viene solo desde la piel. Ese es físico, cuerpo. Cuerpo es la base de todo, la base de la entrada en realidad, en nuestra realidad virtual. Nunca olvide que el alumno también enseña al maestro. Primero vuelve alumno sin luz, después viene ilumno con luz. Entonces ahí puede ser, dice, un buen alumno supera al maestro. No siempre el maestro es. El maestro puede ser su padre, su papá, hasta que el discípulo crece y vuelven ya hermanos. E incluso puede ser el discípulo más avanzado que el maestro, depende de vidas anteriores y la intensidad, etc. La paz en el cuerpo equilibra la mente. Alineación es iluminación. Cuando uno alinea la columna, alinea los chakras, los meridianos o canales de energía, entonces ahí se enciende el foco porque están los dos cables unidos. Ida y Pingala, Prana y Apana. Entonces ahí tenemos como las dos serpientes alrededor del caduceo y cuando se activa a través del pranayama alternado, a través de la preparación física, dieta, concentración, entonces recién se enciende el foco, es un estado de iluminación más físico. Ahora si hay la comprensión, hay el despertar, mucho mejor, dos en uno. Si todo el mundo practicara yoga, las farmacias tendrían que cerrar otra vez. Ser vegetariano es la manera de vivir en armonía con los animales y el planeta. Obviamente es requisito para la mayoría de las líneas de yoga, porque una persona que vive comiendo cadáveres, como se dice, o mata, peor todavía, infringe una regla del yoga que es ahimsa, el no dañar a nadie, no solamente no matar, el no dañar. Entonces el matar es más atroz en ese sentido. Entonces, en general, recetan ser vegetarianos, la mayoría son ovo-lacto vegetarianos o lacto vegetarianos. Quizás el ovo se aumenta en otras partes porque ellos dicen que el huevo es el aborto de la gallina, especialmente huevo fecundado. Gandhi dice se puede comer de vez en cuando huevo no fecundado, que no estás matando la posibilidad de tener un pollo. Algunos yogis prefieren leche de cabra, que es más digerible. Algunos sí, leche de vaca, bien tratada como leche dorada, preparación con cúrcuma, con miel, con aceite de coco, etcétera, o en forma de yogur o quesillo, pero no el queso duro, no la mantequilla, el ghee sí, mantequilla clarificada, requesón, un, un
que sí, un queso cocido se puede aceptar en yoga. Y la mayoría tiende fruta, verduras, cereales integrales, aunque ellos consideran todo lo que está arriba como fruta con potencia solar positiva y todo lo que es bajo tierra con potencia lunar negativa. Entonces algunas líneas de yoga o cuando hacen retiros estrictos prefieren no comer o indican no comer raíces, no comer nada bajo el suelo. Pueden comer encima del suelo. Calabaza puede comer, pero remolacha, papa, zanahoria, prefieren evitarlo en esta temporada. O si así escoge esa, esa modalidad, como los jainistas son muy estrictos en ciertas cosas, no comen ni siquiera cosas fermentadas, no quieren matar a ninguna entidad según ellos. Van a un extremo que como experiencia es interesante, pero como modo de vida no sabemos. Bien, ahora la moda es ser frutívoro, crudi vegano, vegano, crudi vegano, frutívoro o liquívoro, vivir solamente de aguas hasta llegar solamente agua pura, agua purificada. Está interesante, eso en el yoga antiguo se llama palahari. Significa los que solamente comen fruta porque son sadhus buscando la verdad en las montañas, errando, viviendo muy simple. Entonces, se considera un caso especial como austeridad comer fruta. Ellos dicen no hay que volver como monos, es bueno como parte de las austeridades del tapas, como hizo el Buda histórico, el Gautama Shakyamuni. Entonces hizo austeridad por varios años, unos 6 años, y después volvió al camino medio. El yoga está de acuerdo con eso, a menos que uno está en periodo de retiro, que puede durar también años. Nosotros en nuestra escuela recetamos el último año de los 7 años que uno va en la escuela, la parte de institución, después la parte iniciática. El séptimo año recetamos un año sabático de meditación, de reclusión, de una dieta más estricta, de respiración, vivir del prana, etcétera, sin extremismo. Entonces ahí uno puede hacerlo sin problema porque está contenido con el grupo, lo apoyamos de alguna manera y él está haciendo este proceso como lo que hemos hecho en Nepal. Hemos hecho ese proceso de meditar en cueva, de mendigar en la ciudad también, de hacer preparación para las pruebas, el examen, también meditar en crematorios, allá no había cementerios, había crematorio, entonces parte de esas pruebas, bien interesante, subir a los Himalayas, estar en las montañas, también es parte de la prueba. Si los animales murieron para llenar mi plato, mi cabeza y mi corazón se vuelven pesados con la tristeza. El no comer animales en el yoga y en varias líneas iniciáticas como el tai chi avanzado en el monasterio Wudan, los más avanzados no comen carne, no comen cadáveres, dicen, porque ellos quieren estar no solamente sin violencia, sino esas sustancias suben al cerebro y no hacen fácil la conexión con esferas superiores o sutiles. Además de cuidar los alimenticios, no mezclar ciertas cosas, comer simple, etcétera. Seguimos con las mejores frases de BKS Iyengar, el gran maestro de yoga que murió en 2014 a los 96 años, sobreviviendo una enfermedad de tuberculosis desde pequeño. Con el yoga se alargó la vida. Su maestro vivió hasta 1986, 101 años. Krishnamacharya, que dejó varios grandes maestros de yoga en la India. Era uno de los padres del yoga moderno, igual como Sivananda. La mente siempre debe permanecer en el estado de presente, el presente ampliado, la aquí y la ahora. Igual, un poquito más adelante, un poco más atrás, pero no vivir añorando el futuro y levantando el pasado, y eso genera ansiedad, genera angustia, estrés, no es bueno. El yoga te tira también hacia el presente como el tai chi. Cada movimiento es mi mantra. Uno medita en lo que hace en el aquí y la ahora. Uno está mirando lo que está haciendo, respirando y estando. Es como una actitud, un mantra físico, por decir.
Para un yogi, el cuerpo es su laboratorio perpetuo de experimentación e investigación. No termina. Desde el inicio, cuando uno aprende la ética del yoga y empieza a preparar la dieta y hacer algunas posturas de yoga iniciales para flexibilizar el cuerpo, después entra en el pranayama, el control respiratorio gradualmente hasta perfeccionarlo, después las concentraciones, el pratyahara, cerrar las entradas, dharana, la concentración, dhyana, la meditación. Recién viene la iluminación y sus 6 etapas de samadhi, la iluminación, hasta el despertar completo, la liberación. Viene primero la emancipación, mukti, de esa rueda de samsara, después moksha, liberación total, volver al mar universal de la conciencia. Entonces ahí es un laboratorio de muchas vidas y la meta es salir de aquí. Entonces, lastimosamente, el sueño es muy largo y hay varias entidades que se encargaron de alargar toda esa agonía, toda esa rueda de hámster, repetir y repetir y repetir. Entonces hay que darse cuenta y escapar. Y ese es el mensaje de los grandes sabios en yoga y en otras disciplinas. Nada se logra por una mente que duda. No hay que dudar, hay que estar bien certero en ese caso, como el buen guerrero, la guerra interna. La disciplina y la pureza deben venir desde adentro. No es, el hábito no hace el monje en la vestimenta, sino el hábito de disciplina constante, eso hace el monje. Hay que repetir, hay que perseverar, no puede hacer de vez en cuando, eso no es hacer. Como dijo Jackie Chan en su película Yoga versus Kung Fu, le dijo su primo, eh, y le pregunta Jackie Chan a su sobrino, ¿y tú haces Kung Fu? Sí, de vez en cuando. Ah, entonces no estás haciendo. Muy gran sabiduría. Cuando estaban atravesando China a la India, porque hicieron toda una película muy épica, muy interesante, con Bollywood. La vida y la salud deben ser siempre frescas y vivas como un río que fluye. Claro, vida elevada, conciencia elevada y vida sencilla, dice. Eso es muy importante y obviamente salud integral, no solamente física, física, energética y espiritual. El yoga tiene como objetivo lograr plena conciencia en cualquier cosa que se haga, no solamente cuando uno medita. Uno tiene que estar consciente 24 horas. La meditación no es una acción. La concentración sí, la respiración, las posturas, pero la meditación es un estado de conciencia. Y la meta es estar consciente, llegar a ser consciente 24 horas. El cuerpo es tu templo, manténlo limpio y puro para el alma que reside en él. Claro, limpieza parte de la dieta, la limpieza externa, interna, la limpieza intestinal, la limpieza hepática que recetamos también, es muy importante también. No basta limpiar el cuerpo de externo, también hay que limpiar la mente, las emociones, hacer muchas prácticas y seguir las indicaciones del método que te toca. Cuando la postura es correcta hay una ligereza, una libertad, y cuando es pesada no es correcta. Postura no es postura del cuerpo, que ahí empieza, porque el cuerpo es el templo del alma, sino la postura mental. Cuando uno corrige la postura en posturas para que en la vida diaria su postura sea recta, también su postura de vida es muy importante. El trabajo duro y la humildad son esenciales para la práctica espiritual. Aquí discrepamos. Trabajo traba hacia abajo. La palabra no es la correcta. Hay que hacer actividad, acto de vida. Y duro no es necesario sudar la gota fría. Entonces hay que hacer lo adecuado. No hay que forzar, hay que esforzar. Cuando uno no hace nada va con la corriente. Camarón que duerme se lo lleva la corriente, dice. Y cuando uno forza las cosas, tampoco hay buenos resultados porque el resultado es estrés. Dice que el sabio puede ser apurado, pero no apresurado.
La palabra estrés es la clave. El yoga es la llave dorada que abre la puerta a la paz, la tranquilidad y la alegría. Las acciones del yogi no se realizan ni con vicio ni con virtud, sino con pureza y divinidad. Tiene que ser uno en el aquí y la ahora lo más neutro posible, pero afectivo, abriéndose al amor, a la sabiduría, al poder o la voluntad. Es muy importante para que salgan de adentro. Un yogi tiene que ser integral también. Hay que hacer yoga por el gusto de hacerlo y disfrutar sus beneficios. Y en realidad hablamos de inspiración, porque el gusto viene del segundo chakra. El convencimiento viene del tercer chakra, es más intelectual. La sensación, porque necesito, viene del primer chakra. En cambio, el cuarto chakra, cuarta dimensión, cuarta densidad, ahí viene, me inspira, mi ser me inspira, porque mi ser tiene acceso a todos mis archivos de transgeneracional y vidas anteriores. Entonces, si tengo que hacer esto porque es parte de mi camino, lo hago. Así tiene que ser con gusto espiritual. El yoga es muy democrático. Está hecho a la medida de la persona que lo ejercita. Hay diferentes estilos de yoga, pero hay un yoga que también enseñó el maestro de Iyengar, que es Krishnamacharya, el muy longevo. Es Vini Yoga. En sus últimos días, después de enseñar diferentes estilos de yoga, dijo que el yoga tiene que adaptarse a las personas. Entonces empezó a enseñar a gente gorda, a gente tiesa, todo eso, y mostró que sí, se puede hacer cambio. Cuesta un poco más que una persona casi preparada o muy dispuesta a una persona que tiene más resistencia, especialmente en el cuerpo, pero se puede hacer. El yoga hecho a medida, Vini Yoga, auto yoga por decir, indicando, obviamente, ayudando, podría dar buenos resultados. Las palabras no pueden transmitir el valor del yoga, ya que este debe ser experimentado, de la creencia a la vivencia. Es justamente el tema de nuestro próximo foro, este lunes que viene a las 20:30 horario chileno de invierno, por nuestro Facebook, Magani Mahasa, abierto a todo el público. Entonces ahí hablamos de que no basta las creencias, no basta leer libros, comer libros, etcétera. Hay que vivenciar, hay que vivirlo. El vivir, uno ya puede decir, lo he vivido, lo he experimentado. Y vivencia constante, no ratito, uno ya saborea. Yoga significa unión, en idioma indoeuropeo antiguo, obviamente, que viene del Cáucaso. La unión del cuerpo con la conciencia y la conciencia con el alma y el alma con el espíritu. Tiene que haber unidad total. Cuerpo, alma, espíritu. Chakras inferiores, intermedios, superiores. Con todo lo que corresponde de meridianos, de capas áuricas, de tejidos constitutivos, de calderos, de longevidad. Es a través de tu cuerpo que te das cuenta que eres una chispa de la divinidad. La chispa está arriba, es el espíritu, el punto de la conciencia universal incrustado aquí, la pineal, por decir, que nos indica el camino. Hay que conectarse con el espíritu, no basta llegar a nivel del alma, que es el central en nosotros. La realización espiritual es el anhelo que existe en todos nosotros y que nos empuja a buscar nuestro núcleo divino. Hemos dicho que el maestro interno está aquí, el guru, y la divinidad está aquí, el deva, y el cuerpo está aquí. Aquí está el Atman, aquí está Paramatman, aquí está Jivatman, el cuerpo físico. Atma, de ahí viene alma. El yoga aporta beneficios desde el primer día, cuando está bien hecho y cuando uno está abierto para eso. Si uno no está abierto, hay poco beneficio. El universo no creó la vida con la esperanza de que el fracaso de la mayoría realizara el éxito de unos pocos. Tiene que ser todo mancomunado, hay que trabajar en equipo en lo posible. El yoga permite descubrir un nuevo tipo de libertad
de la que ni siquiera se sospecha su existencia. Interesante. Eso lo que nos motivó a tomar el yoga. Nosotros tuvimos una formación académica como lingüista en Oriente Medio y después hemos leído algo sobre el yoga, algo pequeño, había muy pocas referencias ahí y nos llamó la atención. Uno puede tener autorrealización, hay que trabajar menos, hay que vivenciar más, un montón de cosas ahí hasta el punto que apareció un maestro, nos inició y ahí empezó nuestro camino de yoga y la renuncia del trabajo, de todo, ir a un monasterio, después monasterio, venir aquí como misioneros hace 40 años casi y trabajar en eso. Estamos en esa misión de yoga. Eso es lo que nos marcó la vida, más que otras disciplinas que fuimos iniciados en otros caminos como el camino Sufi, camino Shaolin, etcétera. Entonces el yoga representa algo muy importante con la dieta que hemos iniciado también hace 40 años en este camino muy interesante y no es la primera vida. En la regresión, investigando, si nos hemos dado cuenta que son varias vidas, es como recurrencia, estamos repitiendo de otra manera, porque la subida es antirreloj en espiral, entonces tienden a repetirse, pero no en el mismo círculo vicioso, sino subiendo. Cuando uno gira en círculo vicioso es con reloj y sigue lo mismo, recurrencias. El yoga no es en modo alguno una religión o un dogma para ninguna cultura en particular. Hemos dicho que el yoga viene de los Himalayas, de las mesetas del Tíbet originalmente. Y el yoga prehistórico no había escritura. Después, cuando aparece toda la influencia védica, la invasión védica a la India, que estaba con melanésicos, más el área dravídica, negroide, tántrico, entonces lo conquista y lo somete aparentemente e instala su idioma indoeuropeo. Ahí aparece el sánscrito antiguo que es parte del idioma indoeuropeo. Entonces del Cáucaso viene esa parte iranio-indio y después viene la parte europea con el eslavo, germánico, latín, etcétera, intermedio como el griego, el georgiano, armenio, albano, etcétera. Entonces el yoga, cuando empezaron a escribir el yoga, la escritura se inventó o se enseñó por los dioses 3500 años antes de la era cristiana. Entonces empezaron a usar el idioma sánscrito, que no es originalmente del sistema del yoga, es del sistema védico, el sistema que se basa en rituales, que viene del norte de Irán, los Vedas antiguos, el Rig Veda y todo esto, usan sánscrito. Y el Tantra, que viene del sur, que usa idioma dravídico, originalmente el tamil, el kannada, etcétera, empezó a usar el sánscrito, aportó mucho palabra sánscrita. El yoga casi no usaba idioma, usaba un idioma sino, tibetano debe ser. Entonces empezó a usar terminología sánscrita y al final terminaron usando el sánscrito como el idioma aglutinador del yoga y el tantra histórico, porque hay prehistórico, no había idioma, había referencias de maestros a discípulos y al final usaron el sánscrito para esto. Entonces, también había influencia de la religión hinduista, que viene también del norte de Irán, la religión védica, en el yoga, pero el yoga no es religión. Puede ser pariente en algunas cosas, comulga, pero el yoga original ni siquiera es parte de Shiva, de Krishna, de todo eso. Son personajes humanizados por los devotos, etc. Ellos van al principio creador, lo que los humanizantes dicen Brahma, y le ponen barba, le ponen el viejito arriba, como los cristianos hicieron. Después el Vishnu es el principio sustentador, que después le hicieron encarnaciones de diferentes avatares, como Krishna, como Rama, Parshurama, Shiva, etc. Después viene Maheshwara, el principio disolvedor de todo un ciclo, una burbuja de creación. Entonces el yoga apunta hacia virtudes como el budismo. Recién el budismo tardío, el yoga tardío, empezó a agarrar algunos mantras, algunas humanizaciones, algunas deidades y
tolerar esas manifestaciones, pero el origen del yoga es como el budismo, es otra versión del yoga de otra manera, es impersonal, no se basa en Dios, no se basa en todas las doctrinas religiosas, es diferente. Solo a través del espejo del yoga puede el hombre eh, reflejarse y reconocerse en toda su plenitud, el hombre y la mujer, en realidad los humanos, a través del espejo del yoga, del espejo de la unidad, la plenitud. El yoga permite redescubrir una sensación de plenitud en la vida. Claro, hay cierta plenitud, a algunos no les gusta el yoga normal, pero haciendo yoga integral tiene danza, tiene meditación, hasta tiene artes marciales, tiene arte amatoria, tiene su filosofía, su dieta, su medicina ayurvédica. Es bien amplio el yoga integral. El Iyengar hizo solamente la parte física, la parte de meditación y de posturas y de dieta, etcétera. Entonces quizás un poco de medicina hindú, ayurvédica, pero el yoga completo tiene varios complementos muy dinámicos con el canto, con la danza, con todo esto. Entonces en ese sentido es realmente más pleno el sistema del yoga. Dice Iyengar, estoy tan agradecido a lo que el yoga ha hecho en mi vida, que siempre busco compartirlo. Claro, él sobrevivió de tuberculosis de pequeño y con el yoga vivió 96 años y hasta su último día estaba bien, murió natural, ni con operación, ni con accidente, ni antes de tiempo. Murió saliendo los 7 cuerpos arriba como entraron cuando era feto, lo que debería ser Mahasamadhi, es como Yogananda. Murió meditando prácticamente, murió de viejo, por decir, cumplió su ciclo normal, porque si comía normal y pensaba en forma más profunda, etcétera, entonces no se enferma el cuerpo y simplemente termina su ciclo y se libera de los chakras superiores, no necesita reencarnar, ya es una persona realizada. Eso es muy importante. Bien, hay muchas frases todavía de las 100 frases, mejores frases de BKS Iyengar. Vamos a detener aquí y vamos a ir a otra plataforma para los y las inscritas en nuestro taller práctico. Hoy día nos toca la versión o la modalidad activa de nuestro yoga basada en Kundalini Bhakti, danzas tántricas, danzas devocionales, etcétera. El día jueves en la noche con otro grupo y algunos se repiten, toman ambas especialidades. Estamos con el yoga pasivo, el hatha yoga, con la relajación, la meditación, etcétera. Queda grabado en mi Instagram y en mi Facebook, Magani Mahasa, cualquier consulta a través de eso. Nos vemos mañana en las cápsulas introductorias o teóricas de nuestro taller de sanación holística Chipran en la tarde y en la noche danza holística Yokchi. Seguimos con música de fondo, psychedelic Indian music. Chill, lounge, relax with magic mushroom mood. Gente que medita con ciertas sustancias. Algunos yogis en Nepal, lo hemos visto en Shivaratri, fuman ganja. El mismo gobierno en aquel tiempo les daba marihuana, pero los yogis grandes no fuman esto, no generan sus sustancias con sus prácticas superiores.